diga usted a sirva para Napoleón algo. Santa María, experto tributario, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, Napoleón? ¿Cómo está? Buenos días. Espérese que Saludos, apreciado Enrique, Ramiro, muy buen día a todos los amigos de nuestra querida provincia de Guayas y todas sus ciudades alrededor. Un fuerte abrazo a todos. Napoleón, 4000 años de historia os contemplan. Célebre frase. Napoleón, un poco para comenzar con el tema de la tributación, del ejercicio. O sea, a mí nunca me cuadró que una reforma tributaria que tenía que ver con un impuesto anual se haga a mediados del ejercicio fiscal, y yo pensé que la Corte Constitucional iba a objetar eso y no lo objetó, y a nadie se le ocurrió pensar que una cosa era el hecho generador y otro el pago del tributo, cuando se produce el pago del tributo. Son dos momentos distintos que hay que ser un entendido de los temas para poderlo explicar y desglosar. Pero ya eso está hecho. ¿Cómo se está procediendo a nivel de empresas que tienen que retener y que retuvieron y que ya no son exigibles y antes sí lo fueron? Cuéntenos un poco cómo ve usted el desenvolvimiento de esto. ¿Es confuso o está ya aclarado por la autoridad de rentas? A ver, amigos, saludos a todos nuevamente. ¿Qué fue la última reforma? Es el único decreto que le aprueban al presidente Lasso, la Corte Constitucional, es precisamente este decreto que hace que la carga del impuesto a la renta de personas naturales disminuya. ¿Y por qué razón disminuye? Porque se autoriza, se permite, se concede una mayor cantidad de deducciones de gastos en las personas naturales. Y como bien tú lo señalas, esta reforma ingresó desde el 2023, es decir, de este año inclusive. Y muchos decían, pero ¿cómo si ya estamos caminando? Bueno, sí, efectivamente lo que tú señalabas, una cosa es causación, este es el año que está causando el impuesto, pero otro es la declaración y pago, que se lo hace en marzo del 2024. Y por lo tanto lo que se ha dicho es, démosle el efecto retrospectivo desde enero a la reforma tributaria para que los ciudadanos puedan tener una menor carga de impuesto a la renta, insisto, personas naturales, no compañías, y de esa manera que lleguen a marzo del próximo año, a marzo del próximo año, declarando un menor impuesto a la renta. Entonces, hoy día podemos decir la reforma está adecuada, funciona, ya los ciudadanos lo pueden manejar. Sin embargo, todavía no se han ido sus resultados, y ahí está quizá el tema más de fondo. El tema de fondo está en que esta reforma le va a costar, esta reforma del impuesto a la renta le va a costar $190 millones al país, ¿sí? Pongamos un poquito de antecedente. Al día de hoy, la recaudación tributaria está caída en 3% respecto de lo que estaba presupuestado recuperar, que era igual a lo del año anterior, $15.200 millones. Es decir, este año vamos caídos un 3%. Pero si al próximo año, mira tú, se nos va a caer por impuesto a la renta por esa reforma que acabamos de hablar contigo, 190 millones. Y a eso le sumamos, vámonos sumando. Solo hago un ejercicio matemático para poner el contexto en la realidad fiscal, tributaria del país. 190 millones del impuesto a la renta. Pero también el próximo año baja el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Hoy está en el 3.50 y en enero baja el 2% de golpe, de golpe. ¿Por qué? Por una decisión de la Corte Constitucional. Y eso son 650 millones menos de recaudación. Y finalmente para el próximo año 2024 ya no habrá el impuesto al patrimonio que estuvo vigente en este 23 y en el 22. Para el 24 ya no está vigente y ya no habrá. Y eso es más o menos $400 millones. Sumemos, y solo por eliminación, reducción de tributos, vamos a tener 1.200 millones menos en la caja fiscal. ¿Cuándo? Desde el 1 de enero del 2024. Entonces, mira tú, ¿cuál es el escenario? Se va a sentar cualquiera de los dos finalistas en Carondelet a diciembre, más o menos. La posición será, entiendo que es la primera semana de diciembre. Y lo primero que tendrá que hacer es ver la plata para girar el doble sueldo de diciembre, ¿sí? Del sector público, que es el mes donde más gasto corriente tiene que hacer el país por el 13º del sector público. Muy difícil que tenga esos fondos, pero si los tiene, bueno, llegará enero y enero comenzará con una menor caja fiscal, una reducción gradual de los impuestos que hemos hablado, punto.
sin considerar, sin hablar, sin poner, mi querido Ramiro, en tapete, el tema de si vamos como país a provisionar los 500 millones de dólares que necesitamos para desmantelar el campo petrolero ITT, el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, que la mayoría de los ciudadanos dijo, sí, ya no se explote el petróleo. Bueno, si es que sumamos esos 500 millones, que solo sirven para desmantelar, ¿no? Luego de un año vamos a comenzar a ver las pérdidas por esta decisión inconsulta, irresponsable, mal medida, no socializada, no debatida, adecuada y correctamente como nación, como país. Bueno, pero vamos a ver los resultados luego. Esto es facilito, del mismo cuero salen las correas. Cuando el cuero se achica, las correas son más chicas, nada más. Y sumo un último escenario. ¿Para qué? Lo que quiero es dimensionar qué va a pasar al nuevo gobierno en enero del próximo año. Los efectos devastadores que pudiera tener, esperamos que no, y ojalá no, el fenómeno del Niño. Este es el cóctel de amenazas que tenemos en el país. Y a todo esto sumemos algo. Un nuevo presidente, cualquiera de los dos, nuevo, que no conoce cómo está el país, que no ha visto las cifras públicas, que se va a enterar. Dos, una asamblea, mi querido Ramiro, atomizada, punto, que necesitamos que se ponga a trabajar. No queremos la asamblea anterior, de esos señores que se ponían a sacarse el dedo, a gritarse, a utilizar un lenguaje procaz y bajo, ¿sí? A banalizar todos los temas importantes del país, a no discutir las leyes, a permitir que los proyectos de ley se aprueben por el Ministerio de la Ley a los 30 días de forma irresponsable. Somos, para que los amigos que me escuchan, vean, somos el único país de América Latina vergonzoso, a mí me da vergüenza al menos, que aprueba sus reformas tributarias sin discusión de su parlamento. Eso hacía el parlamento el año anterior. Espero, aspiro, deseo que todos los ciudadanos presionemos a que estos 137 asambleístas que se van a sentar en el Parlamento, hoy se pongan a trabajar en favor del país. Tanto más, que termino esta parte, que no tenemos presupuesto. Mira tú, si algo se le critica al señor Lasso, ¿qué se le critica? No ha dado plato para inversión pública, no hay construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, no hay medicinas. Eso se llama gasto de inversión, gasto de capital. ¿Y por qué no hay eso? Uno, porque no hay mucha plata, y eso hay que decirles claramente. Y dos, porque el presupuesto está armado así. Si querían otro presupuesto, que tenían que haber hecho los del Parlamento, debieron haberlo cambiado. Bueno, el nuevo presidente para el 2024 no va a tener presupuesto porque la ley establece que el presupuesto se lo arma 60 días antes de que termine el año. Pero aquí vamos a estar en elecciones, recién vamos a elegir 60 días antes. No va a poder reaccionar y por lo tanto va a prorrogarse el presupuesto de este 23 al 24 y le tocará al nuevo presidente ya en diciembre, en enero, mandar su proforma presupuestaria para que sea conocida. Espero nuevamente, aspiro y deseo que los señores asambleístas se pongan a trabajar por el país. ¿En qué temas, Ramiro? En 2, 3, máximo 4 temas. Yo le he escuchado a un candidato, al señor Novoa, que dice, yo me voy a dedicar a empleo y a seguridad. Me parece bien. Ya, no más. Si viene a hablarnos Anquito que va a hacer nuevos metros, no, deje, no. Dedíquese a los temas importantes del país. O en Guayaquil, nuevas aerovías, no, deje, eso no. Hoy día necesitamos combatir 2 temas peligrosísimos, que es empleo, seguridad, y yo sumaría cuentas nacionales, porque veo que para el 2024 la situación del país realmente es calamitosa, muy grave. Acuérdense de esta entrevista, mi querido Ramiro, y lo analizamos en enero, en febrero, cuando veamos que las cosas... Espero equivocarme. No, yo ya le había dicho a los candidatos, porque los entrevistamos a todos, que se iban a enfrentar al problema del presupuesto, porque tampoco creo que se lo vayan a aprobar así de buenas a primeras, porque quien quiera que se siente en la cartera de economía tendrá que un poco empaparse de la cosa pública. El mismo presidente o presidenta que se siente en Carondelet tendrá que empaparse de la cosa pública, no es de soplar y hacer botellas. Y un ingrediente que le ha faltado, también la subida de sueldos y salarios, que no sé si se vaya a dar, y le voy a explicar por qué. Porque si el presidente Lasso abandona el poder en noviembre, como darían los cifras en la primera semana de diciembre, ya no va a tocar vela en ese entierro, y no sabemos si el nuevo presidente va a tomar esa decisión, aunque los salarios mínimos no se pagan en el sector público, pero sí afectaría al sector privado, ente generador de impuestos
tributos. Entonces, cóctel que le está haciendo terrible. Yo no sé para qué quieren sentarse en la presidencia de la República con todo este panorama desolador que usted se lo acaba de decir bien clarito, ¿no? Y a esto, Ramiro, a ver, un tema importantísimo, porque tu pregunta nos hace reflexionar a los ecuatorianos en algo profundo, es, ¿para qué quieren sentarse? Cuidado, y quieran sentarse para estar en campaña electoral, malgastar los pocos recursos que tenemos, destinarlos a ese populismo barato que no nos ha servido, que no le ha ayudado al país, sino a tapar huecos, nada más, con el afán de reelegirse para las elecciones del 2025, porque de aquí a un año ya estamos de nuevamente elecciones, un año, va a gobernar unos 6 meses, pero si tú revisas la historia democrática del país, los últimos 6 meses de cada gobierno son meses estériles, inútiles, donde ya no se aprueba ninguna reforma, no se hace nada, ya la gente... Donde no les hacen caso, Napoleón, no les hacen caso. No les hacen caso, así que tiene un añito. Entonces, tu reflexión es buena, ¿por qué? Cuidado y se dediquen a hacer populismo para reelegirse a los 20. Sería lo peor que le pasa al país, punto. Me paso un tema, pero es importante decirle, hoy en la mañana conversaba con unos amigos abogados de la Argentina, y realmente desolados, mira ese país, el granero del mundo en los años 60, 70, así le decían, porque sus campos eran fértiles y producían maíz, soja, etcétera, etcétera. Y era el granero, considerado el granero del mundo. Ayer en la noche Buenos Aires y Salta, en algunos casos, afortunadamente todavía no es generalizado, es esporádico, pero ya algunas personas, tanto por hambre cuanto por vandalismo, ahí se mezclan siempre las dos cosas, ya saquean centros comerciales para llevarse comida. No joyas, no ropa, no, comida. Bueno, mira a dónde pueden llevar las malas decisiones de ciudadanos, de gobernantes, etcétera, un país. Punto. Vuelvo al Ecuador. Espero que entonces las cosas mejoren y se acabe ese populismo, ¿no? Lo que tú decías, vamos a bajar sueldos y salarios. El presidente Lasso es el que dijo que va a llegar el salario a $500. En sus 2 años de mandato cumplió a razón de $25 cada uno. Él cogió el salario mínimo en 400, lo está dejando en 450. Ya no sabemos si el próximo presidente lo va a ajustar a 475 en enero. No sabemos nada de eso. No tenemos poder de saber si es que va a reaccionar en ese sentido. Y 2, sector público, muchos dicen, es que hay que recortar gasto. A todos los que dicen que hay que recortar gasto, siempre hay que decirles, bueno, sentémonos a trabajar dónde recortamos gasto, ¿sí? Porque hemos hecho este ejercicio, quienes pasamos en este tema, ya hemos hecho el ejercicio. Y sí se puede recortar gasto, pero despidiendo a funcionarios públicos. Y muchos dicen, que hay que despedir. Perfecto, a ver, despidamos a cuántos. ¿A cuántos quiere despedir? De 740,000 funcionarios públicos. A 1,000, a 5,000, a 10,000. Bueno, los sacamos y los mandamos al mercado laboral. Y en el mercado privado no hay puestos de trabajo, no hay empleo. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a engrosar las filas del desempleo. Y eso contrae la economía, y eso hace que el consumo baje. Así que es contraproducente. Otros dicen, bueno, entonces al menos detengamos, que no crezca el gasto corriente, especialmente la masa salarial. Pero para eso hay que cambiar la ley. ¿Cuál es la ley? Tanto el Código del Trabajo y sobre todo la ley de servicio público. Que vea, Napoleón, es cajón. Yo soy hijo de auditor, mi padre ejercía la misma actividad que usted, el asesor tributario. Ya, el punto es que yo siempre tengo una imagen de él sobre su escritorio y era con ese lápiz bicolor que los auditores manejan, azul y rojo, ya, y cogía con el lápiz rojo todo aquello que estaba de más dentro de su economía cuando estaban los tiempos de carencia dentro de la economía familiar. Yo creo que esa figura que se me ha quedado a mí en la cabeza debería ejercerla un equipo ajeno al gobierno, ¿ya? Y que coja con el lápiz rojo que no necesariamente son despidos de empleados, es gastos innecesarios que están dentro de la administración pública, y ahí es donde se debe atacar y donde no, porque yo entiendo esa transferencia de empleados del sector público a la desocupación del sector privado no solo afecta a la oferta laboral que la caotiza, sino que afecta a las finanzas de la seguridad social que deja de percibir esos ingresos. Entonces, y de las rentas porque deja de percibir esos tributos. Entonces, ir es al gasto, y el gasto no es el despedir, es el simplemente ir a todo aquello
talleres innecesarios, carros innecesarios, teléfonos celulares innecesarios, movilizaciones innecesarias, gasolina innecesaria, coffee break innecesario, tantas cosas que se pueden ir manejando, Napoleón. Entonces yo creo que por ahí puede haber una dosis de austeridad. Yo le paso en este momento a mi compañera Luisa Delgadillo, que se integra a la mesa de diálogo, y lo único que quería era comentarle para ahondar en su reflexión. Gracias, mi querido Ramiro. Napoleón, un gusto saludarlo. Buenos días. Luisa, muy buen día, gusto saludarla también. Gracias. Oiga, escuchaba algunas de sus respuestas a mi amigo y compañero Ramiro y tal vez quería recoger algo de lo que usted señalaba con respecto a que había que tener cuidado, cuenta y los candidatos a la elección del 15 de octubre buscaren reelegirse en el 2025. Sin embargo, y ahí la inquietud que a mí en lo personal me surge, es el hecho cierto de que si alguien quiere hacer algo y tiene una planificación, más allá de la inmediatez y urgencia que amerita en estos primeros 18 meses del gobierno como interino, por llamarlo de alguna manera, producto de estas elecciones anticipadas, tendrá que acometer en cosas muy específicas, pero no es menos cierto que cuando alguien quiere hacer las cosas bien, se proyecta a largo plazo y tal vez en estos 18 meses deja sentadas ciertas bases para de allí en adelante, si aspira a la reelección, que estarían cualquiera de los dos en su justo derecho, poder en los siguientes 4 años continuar con ese plan o con esa propuesta para alcanzar esa visión de país que requieran. ¿No cree usted? Luisa, interesantísimo lo que usted propone, pero para eso necesitamos tener un parlamento que esté acorde a sentarnos a trabajar en estos mínimos de desarrollo nacional. Esto se llama Plan Nacional de Desarrollo, Políticas Públicas. ¿Qué le ha pasado al Ecuador? Mire, cojamos nosotros el plan de desarrollo que lo presentó en su tiempo Félix Cordero, y era distinto a lo que dijo Borja. Y luego vino Bucaram y dijo otra cosa distinto. Y bueno, y así nos hemos pasado. Es más, 2 medios coidarios. Vea usted el plan que se presentó en el gobierno de Correa y léale usted el plan de Moreno. Completamente distintos y son coidearios, ¿no? Una visión, al menos parecía que eran coidearios. Y luego el señor Lazo, otra visión. Esto es lo que no puede pasar en el país. O sea, el día en que intentamos que el Ecuador no elegimos a reyes, a salvadores, a revolucionarios, a personas que cambien todo, sino administradores de la cosa pública, quienes los ciudadanos le imponemos un plan nacional de desarrollo acordado, preestablecido, meditado, de ecuatorianos para ecuatorianos, las cosas cambiarán. Pero yo creo que para eso faltan muchos elementos. Pongo en el tapete algunos. Primero, lo que decía el acuerdo con el Parlamento. Segundo, una activación de otras universidades. Luisa, ¿sabe usted qué país de América Latina lleva adelante las mejores reformas tributarias? Colombia. ¿Por qué? Porque quien se abandera la reforma tributaria son las universidades. La última la hizo la Universidad del Externado con otras universidades, la de los Andes, etcétera, y le presentan al gobierno de turno y les esta es la reforma técnica, la que necesita el país. Y esto es lo que va al Parlamento. Y si pasa por la academia, todo ese conocimiento de la academia se plasma en una ley. Por ejemplo, el tema de lo que algo sugiere Ramiro. El gran acuerdo del punto final en el Brasil para recortar un gasto innecesario, el que decía Ramiro, si es verdad, ese de asesorías, consultorías, gasto puntuario, el gasto administrativo del Estado, que más o menos es 3.600 millones de dólares al año, más o menos, eso fue recortado también por las universidades en el Brasil, la Universidad de Sao Paulo y muchas otras, se sentaron y dijeron, a ver, ¿dónde hay que recortar, Tintín? Y esto le presentan al país. Resumen, entonces necesitamos otros actores también involucrarlos seriamente. La academia tiene que estar involucrada. Si la academia no está involucrada en el desarrollo de un país, ese país va como va el Ecuador, de tumbo en tumbo y sin un horizonte claro. Y finalmente, un tema que sí es importante, no menos importante, es los gremios. Los gremios nacionales, ¿dónde están? Mire, el tema del Yasuni, etcétera, ahí deberíamos tener los gremios de energía, de minas, de petróleos, hablándole, comentándole al país, diciendo, esos son los técnicos. Y también las cámaras de la producción. Falta actoría social. El país ha dejado en manos de pocos políticos y malos el destino del país y los actores sociales han desaparecido. Napoleón, cuando hubo el tema del terremoto, si la memoria no me es ingrata, tal vez usted lo recuerda con más precisión que yo, hubo un impuesto especial que se cobró a los ecuatorianos a efectos de poder ayudar a capear el temporal. Nunca supimos bien a dónde fue a parar el dinero, porque hasta ahora
hay muchas familias damnificadas que no tienen ni casa. De allí que a mí en lo personal me cuesta mucho entender la forma de votación, del voto en el pueblo manabita, pero cada quien tiene el derecho a decidir como mejor le parezca o le convenga. La pregunta es, ¿ameritará, cree usted, obviamente dependiendo de la fuerza con la que se presenta el fenómeno del Niño, algún impuesto especial para atender esta situación que pudiera producirse como consecuencia de la madre naturaleza? Eso es lo uno. Y lo último, que ahí se la dejo para ver si me la contesta también, si bien es cierto usted no es economista, pero es abogado experto en temas tributarios, leía declaraciones en la prensa de la candidata de la Revolución Ciudadana, doña Luisa González, que anunciaba que ella, de ganar la presidencia, tomaría alrededor de 2.500 millones de dólares de la reserva para poder hacer uso de ella y atender parte del gasto de la deuda social. ¿Qué repercusiones podría tener aquello? Ahí están mis dos preguntas. Luisa, a ver, de la primera pregunta, sí, luego del terremoto se establecieron tres impuestos. Subió el IVA del 12 al 14, pero también, como lo hicimos irresponsablemente, como casi todo lo que se hizo en el correísmo, subió por un año, del 12 al 14%. Irresponsable. Nunca un país hizo estas cosas, estas barbaridades fiscales. Gente que no sabía, que no sabe lo que es la fiscalidad, lo que es un régimen tributario armado solo en un país. Y luego bajó, primer impuesto social. Luego se creó un impuesto al patrimonio de las personas naturales en la sociedad y se cobró ese impuesto al patrimonio, razón del 0.9%, el 9 por mil. Y tercero, se creó un impuesto a las utilidades. Esos tres impuestos tomaron 3.500 millones que se iba a destinar fundamentalmente a Manabí y algo a Esmeraldas, a 2 cantones de Esmeraldas. Toda esa plata se perdió. Manabí no tiene hoy día hospitales de calidad, no tiene carteras de calidad, se perdió en manos de corrupción. Pero luego pasó la historia y llegó el señor Lenín Moreno, también en un momento de crisis. Recuerden que el señor Moreno no tenía ni para pagar los sueldos. Dijo, es que eso los ecuatorianos nos olvidamos, no tenía para pagar los sueldos. Y creó también un nuevo impuesto en el 2019. ¿De qué? Sobre las ventas a las compañías que vendían más de 5 millones de dólares. Segundo gran impuesto de salvataje. Y finalmente el señor Lasso el año anterior, el 2021, realmente, nos impuso un impuesto nuevamente al patrimonio, a la riqueza de las personas naturales y jurídicas. ¿A propósito de qué? Del COVID, ¿sí? Contesto su pregunta. Con toda la irresponsabilidad de corte constitucional, sobre todo de ellos, los jueces constitucionales que viven en un mundo paralelo, en un mundo con hitos, más actores que no participan, actores que no hablan y ciudadanos que se equivocan, luego de estas erradas decisiones del ITT, del bloque 43, me refiero, y también del Chocó Andino, seguro que vamos a tener menos recursos. Y esto le anticipo, Luisa, seguro que tiene que venir una reforma tributaria, porque, insisto, del mismo cuero salen las correas. Este país, para que todos aprendan y entiendan, mi querida Luisa, tiene dos ingresos, tributos o petróleo, no hay más. No hay más. El Estado ecuatoriano solo sirve o tributos o petróleo, no hay más. Si recortamos petróleo, ¿dónde tenemos que ajustar en tributos? Así que esperen sentados, pero todos vamos a terminar pagando esta factura porque la mayoría de ecuatorianos decidió cerrar un pozo petrolero que representa el 13% de la extracción petrolera de este país. Cuando en este país tenemos más de 8 millones de ecuatorianos en pobreza, donde no tenemos medicamentos en hospitales, etcétera, nos damos el lujo de cerrar el 13% de petróleo. Bueno, seguro, le anticipo, esto tendrá que venir. La fuerza de sus lo hará. Y segundo, sí, lo que hacen los candidatos, la señora Luisa en este caso, que dice que podrá tomar algo de reserva. Bueno, o sea, es que no hay que ser economista para saber las cuentas nacionales del país y cómo se compone la cuenta de libre disponibilidad que está en el Banco Central. Eso es plata del encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Un pedacito de todas las cuentas de ahorro y corriente, todos los depósitos va al Banco Central para resguardar el caso de que una institución financiera tenga problemas de liquidez y se aplique lo que se llama un crédito de stand-by. Es decir, una partecita la reserva el Estado, la cuida. Segundo, ahí está la plata de los GATS, que por cierto, ahora van a tener menos plata los GATS. ¿Por qué? Porque los GATS recibían una parte de las regalías petroleras. Como vamos a tener un 13% menos de producción petrolera, los ingresos de los GATS también se van a reducir en ese porcentaje, en esa proporción. Por lo tanto, los GATS tendrán, y este es otro mensaje, ojalá algún día lo conversemos, Luisa, tendrán que comenzar a ver sus propios tributos, porque los municipios no hacen nada. Ningún alcalde en el Ecuador se sienta a ver su régimen fiscal. No crean tasas de contaminación,
Sonora, Urquiza, Visual. No, aquí en el Ecuador ningún alcalde se ocupa del tema. ¿Por qué? Porque viven del papá Estado, porque estiran la mano y reciben la plata, no hacen nada más. Los alcaldes no generan, solo gastan. Y tercero, la plata que está en el Banco Central pertenece al IES, sobre todo al IES y a las empresas públicas. ¿Esa plata se puede topar? No, no se puede topar. A eso me refería. Cuidado que llegue alguien que quiera reelegirse en esta ambición de reelegirse en 2025, pero aplique medidas populistas, medidas que ya le han hecho mucho daño al país, de las cuales no hemos podido salir, que hasta ahora tenemos unos coletajes que no salimos, y que nos olvidemos de eso de las revoluciones. No, hay que sentarnos tranquilamente a hablar de un país que tiene posibilidad de salir adelante porque tiene tierras fértiles y gente trabajadora, afortunadamente. Hacer un proyecto nacional de desarrollo, atacar 2, 3 puntos, como hablamos con Ramiro, temas puntuales y dedicarnos a eso. Ya en el 2025, viendo cómo están las cosas y viendo cómo nos deja el niño, sobre todo el niño, ya nos dicen todos, cuidado, viene el fenómeno del niño, cuidado, el Ecuador no está haciendo nada al respecto, otros países de la cuenca del Pacífico sí lo están haciendo, y ahí ponernos a pensar en grandes temas nacionales. Creo que la oportunidad, como hablamos con Ramiro, Luisa, es el gobierno que tiene es un año, y en un año no podrá hacer muchas cosas, sino 2 o 3, y ojalá las haga bien. Muchas gracias, Napoleón, por su comparecencia esta mañana aquí en Diálogo. Que tenga un buen día. Con mayor gusto, Luisa. Un fuerte abrazo a todos. Buen día. Igualmente. Y abrimos el espacio a las menciones publicitarias para que vos lo trabajes y diga. Aprovecha el confort que te ofrece Urbanización